Vamos a leer en el libro del Salmo, capítulo 11, verso 3. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Puede sentarse. El tema es cuando son destruidos los fundamentos del justo. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Recuerde que los Salmos es un libro poético. Tiene un lenguaje que no se puede en ocasiones interpretar literalmente. Amén. Porque tiene una riqueza en cuanto a las figuras literarias, como el símil, la metáfora, como la ironía, etc. Amén. En este caso vamos a hablar un poco de metáfora, fundamentos, una comparación. Porque los edificios tienen sus bases, sus fundamentos. Y el justo, el santo, el Hijo de Dios, es la iglesia. La iglesia es comparada con un edificio que también tiene fundamentos. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Este salmo fue escrito por David. Lo recibió en su experiencia cuando huyó a los montes, la persecución terrible que le hizo Saúl. ¿Se acuerda? La última vez que se escondió de Saúl en un monte, específicamente, 1 Samuel capítulo 26. Recuerden que el capítulo 27 él huye a los filisteos y dura 2 años. Quiere decir de que él tenía 28 años, 27 a 28 años David. Porque cuando regresó de los filisteos y él llega a Hebrón a reinar, recuerda que reinó 7 años, él tenía 30 años. O sea que esta experiencia de escribir este salmo fue cuando tenía cerca de 27 a 28 años. Amén. Es decir, en el año 1007 o 1008 antes de Cristo, porque él empieza a reinar en el año 1010. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y él tuvo esa experiencia, hermano, porque cuando uno tiene una experiencia que la vive, hermano, uno tiene una autoridad para hablar sobre ciertos temas que va más allá de un conocimiento plasmado en un libro, amén, o un conocimiento transmitido oralmente. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Por eso la Escritura dice claramente que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero se requiere que no sea un neófito. Amén. Que no sea un recién convertido. No sea que se envanezca y caiga en la condenación de Satanás. Amén. Por eso las experiencias que vienen con el tiempo, las vivencias que está uno en el Señor, nos sirven para ayudar a otros. San Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 1, que las tribulaciones que nosotros pasamos, amén, nos sirven para que el Dios de toda consolación nos consuele, para luego nosotros poder consolar a los que son atribulados. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Por eso esta experiencia la escribe David cuando era perseguido. Porque si usted lee el verso 1, dice: en Jehová he confiado. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Hay otra versión, la versión inglés dice que en Jehová me he refugiado. Está más acorde con el contexto. Es más, la versión, la Biblia de las Américas dice: en el Señor me refugio. Amén. Puede tomarlas ambas. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Ahora la pregunta que se hace David es: si ya he confiado o ya me he refugiado en el Señor, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, David tuvo consejeros que estaban alrededor de él. ¿Se acuerdan de sus sobrinos? ¿Se acuerda de su sobrino Abisai? ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Se acuerda que él agarró a un eteo
y a Abisaí, el hijo de Sarbia. Sarbia era su hermana. Y Abisaí era un hombre sanguinario. Y descendieron del monte cuando Saúl llegó a ese collado de Aquila donde estaba David escondido. Y ya Saúl estaba durmiendo en medio del campamento. Y Abisaí, ¿cuánto adoramos a Jesús?, le da consejos a David. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Bendito sea Jesús. Y le dice: mira que Jehová lo entregó en tu mano. Permíteme agarrar esa lanza que está a su cabecera y darle un solo golpe. No necesito dos. Y ya acabamos con el problema. Adoramos a Jesús. Los justos en medio de circunstancias difíciles, amén, oímos diferentes voces. Amén. Voces que nos llevan la mayoría de las veces fuera de la voluntad de Dios. Como Abisaí le está diciendo. Adoramos al Señor. Dice, David le dijo: ¿quién podrá herir al ungido de Jehová y quede inocente sin culpa? Guárdame, Jehová, de tocar al ungido de Jehová. Amén. Jehová mismo se encargará. Amén. O tal vez vaya a la batalla y perezca. Bendito sea Jesús. Y no lo tocó. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque tal vez usted está oyendo ante tanta opresión, ante tanta maldad alrededor contra su vida. Haga esto, haga lo otro. Pégale un solo golpe y listo. Adoramos al Señor. Bendito sea Jesús. No, David no. David era un hombre que andaba en el Espíritu, hermano. David era un hombre que oraba, hermanos. David un hombre que le dio tanta importancia a la presencia del Señor. Tanto que él, cuando pecó, se dio cuenta, hermanos, de que el Espíritu Santo se le había ido. Amén. Porque cuando alguien peca, déjame decirle que el Señor se aparta. Que ya no siente a Dios. Amén. Y no sea como Saúl, que cuando Saúl no sentía el Espíritu Santo, en vez de admitir su pecado, hermano, le echaba la culpa a David que estaba tocando. Y tal vez decía: era que usted antes tocaba con más unción, con más presencia, y yo sentía la gloria de Dios. Pero como usted no hace descender el fuego de Dios, lo voy a matar. Y le lanzaba la lanza, hermano. Así hay gente, hermano, que anda en pecado y le echa la culpa a David. Amén. Porque no siente la presencia de Dios. No, David entendía, hermanos, de que cuando él le falló, sabía de que ese era un problema entre él y Dios. Por eso él se metió en ese ayuno de 7 días. Porque Natán le dijo: tú eres ese hombre que merece la muerte. Y escribió el Salmo 51. Y David dijo a Dios: amén, lávame más y más de mi pecado, límpiame más de mi maldad, borre de mí, lávame con mi sopo. Pero hay unas palabras que él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. No hemos entrado en los fundamentos, pero un justo, hermano, sabe que algo valioso Dios le ha dado a la iglesia, y es la presencia del Señor. Amén. Es Dios mismo en nosotros, que en ocasiones sí es fuego abrasador, que en ocasiones es, hermano, tormenta que parte o terremoto que parte las piedras, pero que en ocasiones es un fuego apacible, un silbo apacible. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? El que peca
sabe que ya no siente el Espíritu de Dios. Y David cuidaba ese tesoro del Espíritu Santo. Entonces adoramos a Jesús. Por eso David se atrevió a decirle a Abisai: guárdame, Jehová, de tocar al ungido. ¿Por qué? Porque estaba en el Espíritu, hermano. Ahora, David no todo el tiempo anduvo en el Espíritu. Recuerde que también una vez Nabal, ¿se acuerda? No le quiso dar panes, no le quiso dar comida. ¿Sabe qué dijo? Vive Jehová que mañana la casa de Nabal no le quedará ni uno vivo. Parece que ese día no oró bien. ¿Cierto que sí? Hermano, por mucho que uno sea ungido o por muy siervo de Dios o apóstol del Señor, hermano, hay ocasiones donde uno no está en el Espíritu, ¿cierto que no? Como el apóstol Pedro. Adoramos a Jesús. Y se nos van las de caminar, hermanito. Pero para eso están las rodillas, ¿cierto que sí? Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y él oyó voces. Y precisamente él huyó a los montes porque oía a líderes de su ejército, 600 hombres que estaban alrededor de él. Puede ser Joab, puede ser Abisai, amén, que le dijeron: escape al monte en medio de la persecución. Por eso, después de que él obtiene esta experiencia, dice: en Jehová he confiado, en Jehová me he refugiado, no necesito ir al monte. Por eso él dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Nosotros adoramos a Jesús. Alabanzas a Jesús. Por eso un hombre de Dios con experiencia en el camino del Señor, en el servicio a Dios, puede oír voces, pero no sabe quién y quién no está equivocado, quién está en lo correcto, porque uno ya pasó por esas. Nosotros adoramos a Jesús. Que escape al monte cual ave. Por eso, mire, cuando dice escape al monte cual ave, fue la misma expresión que David le dice a Saúl cuando le dice: ¿por qué? En el 1 Samuel 26:20, ¿por qué ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes? Amén. Adoramos al Señor. Bendito sea Jesús. ¿Cómo he de ir a los montes? ¿Cómo me he de ir de su presencia? ¿Sabe? Montes era el lugar donde se adoraban ídolos. Montes era el lugar donde la gente, cuando no encontraba respuesta de Dios, porque es que Dios no todo responde, hermanos. Porque si Dios respondiera a todos, seríamos los hombres más ricos del mundo, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Dios a los cristianos no todo le responde. Responde de acuerdo a nuestra necesidad, no a nuestros caprichos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? A confiar en los ídolos. Por eso el Señor, David mismo dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y por qué dice eso? Porque dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde estaba Baal? ¿Dónde estaba Sera? ¿Dónde estaba Astarte? ¿Dónde estaban esos cultos a esos dioses paganos? Y ellos dicen: no, que voy a ir yo por allá. Yo voy a alzar mis ojos a Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los ídolos de las naciones tienen ojos pero no ven, oídos y no oyen, manos y no palpan. Mas Jehová hizo los cielos y la tierra. Oh, qué precioso es el Señor. Amén. Bueno, ya damos la introducción, vamos a entrar.
Aleluya. Claro, este salmo, el refugio del justo, amén, tiene una aplicación para nuestros días, para la iglesia actual, para el justo verdadero. Amén. Porque sabe, la Biblia dice que el fundamento del Señor está firme. Y este es el sello de ese fundamento de Dios. ¿Sabe cuál es? Que conoce Jehová o Dios o el Señor a los que son suyos. O sea, el que verdaderamente es salvo, nacido de nuevo, que está en la perfecta voluntad de Dios, es conocido por el Padre. Yo conozco mis ovejas, dice el Señor, y ellas me siguen. Ahora, el mundo no nos conoce a nosotros. En 1 Juan 3 lo dice, porque no le conoció a él. Amén. Pero el diablo sí sabe, hermanos, nuestro enemigo. Porque a partir de que usted haya sido justificado por la sangre de Cristo, haya sido santificado, haya sido adoptado por Dios, haya sido regenerado por el Señor y es una nueva criatura, déjame decirle que usted tiene de enemigo al diablo mismo. Sí, Señor. Ahora, el verso 2 habla en un lenguaje literal diciendo: los malos tienden el arco. Claro, ahí se refería David a sus enemigos, los mismos soldados de Israel, los escogidos. Recuerde que cuando oyó Saúl de que David estaba escondido en ese collado, reunió 3,000 soldados, hermano. Y obviamente ellos se llevaron el arco, se llevaron sus flechas o saetas. Y por eso el verso 2 dice: porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Eso es lo que quiso hacer Saúl, hacerle una emboscada a David y matarlo a través de los flecheros, para que usted pueda entender el contexto. Amén. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Por supuesto, hoy no tenemos enemigos que estén con arcos, con metralletas, con pistolas. ¿Cierto que no? Pero la Escritura dice que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, amén, huestes o demonios. Y están en lo oculto. Usted y yo no lo vemos. Bendito sea Jesús. Dios tenga misericordia, ¿cierto, hermanos? Por eso San Pablo dice que debemos vestirnos de la armadura de Dios diariamente. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado estar firmes. Por eso todo cristiano que es nacido de nuevo sabe que día a día tiene una batalla espiritual. Sabe que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando la manera de tumbarlo. Adoramos a Jesús. ¿Sabe, hermano, de que nosotros estamos rodeados? En Hebreos 12 lo dice: despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Adoramos a Jesús. El pecado nos asedia, amados hermanos, todos los días. Pero para eso necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Y en una de esas armas de defensas dice en el verso 16 de Efesios 6: sobre todo, amén, sobre el yelmo, sobre el apresto del evangelio,
sobre el cinturón, cuando uno se ciñe con la verdad. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, este Salmo 11, 3, 2 dice, porque los malos tienden el arco. Es decir, los demonios también tienen arcos. Disponen sus saetas o dardos de fuego sobre la cuerda para asaetear o flechar en lo oculto a los rectos de corazón. Usted y yo no nos damos cuenta, amados hermanos. ¿Cierto que sí? No nos damos cuenta. Pero de un momento a otro empiezan a llegar los pensamientos. Y los pensamientos son de acuerdo al agrado de la carne. Hay que tener cuidado, porque la carne tiene que estar muerta en un cristiano. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Romanos 8:13 dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero si vivimos conforme a la carne, morimos. Esto es una batalla espiritual, amados hermanos. Y Satanás, ¿qué es lo que hace? Con sus huestes de maldad, con sus gobernadores, con sus principados, con sus potestades, sencillamente están al acecho del justo, con sus saetas, con sus arcos, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Mire que aquí las flechas no van para los malos de corazón, los impíos, los sucios de corazón. Eso los tiene el diablo en las manos. Amén. Aquel que le gusta mentir, aquel que le gusta decir groserías, aquel que le gusta engañar, ese no lo asetea el diablo. Ese ya lo tiene amarrado, hermano, con culebras. ¿A usted no cree eso? El hermano Emero Mendoza, cuando estaba en los llanos, él cuenta un testimonio de que él, hermano, venía a la iglesia, él oraba, ayunaba, y la hermano era como predicarle a la pared. La gente era indiferente, el corazón cerrado, eran piedras, hermano, y la gente no cambiaba. Hermano, él se metió en un retiro y le dijo al Señor, hasta que esta gente no cambie, no levanto este retiro. Y se estuvo unos buenos días, ¿oyó? Y dice el testimonio que después de que salió de ese retiro, el Señor le mostró un sueño, una visión al hermano. Y de que él llegó a la iglesia, y cuando llegó a la iglesia, vio a la mayoría de hermanos con culebras amarradas en el cuello. Los demonios los tenían amarrados. Y él empezó a reprender y esas culebras se rompieron. Y cuando él fue a predicar ese domingo, la gloria de Dios cayó. Y él cuenta de que esos hermanos venían llorando, pidiéndole perdón a Dios. Otros se fueron para la parte de atrás y agarraban los cigarrillos, los chicotes, los botaban. Otro le entregó una pistola al mismo pastor. Así descarriados estaban, hermanos. Adoramos a Jesús. Bendito sea Jesús. Es a los rectos de corazón. Es a aquellos que se guardan, que guardan su corazón puro, limpio. ¿Quién subirá al monte santo de Jehová? El limpio de corazón. Eso los conoce el Señor. Yo no los conozco, que ahora vemos corazones, desconocemos. Bendito sea Jesús. Ahí está el enemigo, hermanos, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Usted no se ha puesto a pensar que usted está orando y de un momento a otro llegan pensamientos sucios.
son saetas del enemigo. Que uno no se puede recrear. Es más, usted está durmiendo y le manda sueños sucios. Eso no es para que usted se deleite y se quede pensando todo el día en esas cochinadas. Más bien, pídale perdón a Dios. Dile, lávame con tu sangre, limpia mi mente, mi corazón. Si ve cómo el Espíritu nos muestra y nos revela a través de su palabra, nosotros adoramos a Jesús. ¿Y cuál es el objetivo? Porque el objetivo, hermano, es lanzar esos dardos de fuego, que son pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Luego se transforman en deseos intensos y luego se transforman en acciones. ¿Cierto que sí? Amén. ¿Cuántos cristianos le llegan esos malos deseos? Bendito sea Jesús. Contrarios a la perfecta voluntad de Dios. Y están con esos deseos. Y están planeando tomar decisiones que los va a llevar a la misma muerte y condenación eterna. Pero el diablo les dice que no, eso no pasa nada. ¿Cuándo el diablo le va a decir a usted que peque y nunca va a morir? Eso fue lo que le dijo a Eva. ¿Quién dijo? No, ustedes no van a morir. Coma del árbol de la ciencia del bien y el mal y no moriréis. ¿Sabe Dios que vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses? Uy, porque ese es el deseo, ¿cierto? Que si yo hago algo fuera de la voluntad de Dios, me vuelvo un Dios. Porque el diablo le dice, mira, y usted se va a arruinar, se va a empobrecer, nunca va a tener nada. Amén. Nosotros adoramos al Señor. Pensamientos, deseos y acciones. Aleluya. Ese es el objetivo del enemigo. ¿Y para qué? ¿Para qué pone esos pensamientos? Para que su vida no esté enfocada, amén, en las prioridades de un cristiano, que son los fundamentos. Porque el enemigo lo que quiere es destruir los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Los fundamentos de los rectos de corazón. Recordemos que fundamentos acá es un lenguaje metafórico, significa principios. Amén. Sabe que el fundamento de un edificio es la base, son el principio. Bendito sea Jesús. ¿Cuál es el objetivo? Que no confíe más en el Señor. Que el objetivo es cuando destruya los fundamentos, esos principios, ya no confíe más en el Señor y escape a los montes. Ese es el objetivo, de acuerdo al contexto. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿quién ha de hacer el justo? Amén. La Escritura interpreta la Escritura. ¿Cierto que sí? Yo no puedo decir el fundamento es un tipo que, porque es una interpretación privada. Dejemos que la misma palabra nos hable. Dejemos que nos muestre cuáles son los fundamentos de un justo de acuerdo a la Escritura. ¿Cierto que sí? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Efesios 2:20: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese es el fundamento inconmovible. El que se mueve es uno. Pero ese fundamento no lo puede destruir el diablo. Es indestructible. Dice la Escritura que resucitó para tener una vida indestructible. Dice en Hebreos capítulo 7, 8. Adoramos a Jesús. El problema es uno que se mueve de ese fundamento. ¿Y cómo se mueve? Cuando deja de hacer la palabra de Dios.
En el libro de Lucas capítulo 6 del 48 al 49 dice que el que oye la palabra y la hace, pone como fundamento en su vida la roca. La roca es Cristo. Amén. Adoramos a Jesús. Y cuando vengan los ríos, Mateo habla de lluvias y habla de vientos. Lucas habla de lluvia, de ríos. Mire esa represa del río Cauca. ¿Cómo ha hecho estragos, hermano? Adoramos a Jesús. Bendito sea Jesús. El fundamento de los cristianos del recto es Jesucristo. Seguro, hermanos. Ese es el principal fundamento. Que nadie lo mueva a usted de la roca inconmovible de los siglos. Para eso usted necesita hacer la palabra de Dios. Hacer la palabra de Dios es obedecerla. Y Santiago, que toma Mateo, dice, adoramos al Señor, dice Santiago que no seamos oidores solamente. Porque hay gente que viene a la iglesia, les gusta el mensaje, son oidores, están como Herodes. Herodes oía a Juan el Bautista, sobre todo cuando reprendía el pecado de los fariseos. ¿Cierto que sí? Uy, oía con buena gana, dice Marcos capítulo 6. Pero cuando Juan el Bautista le decía a él directamente, oiga Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe Herodías. Uy, ahí sentía el puñonazo. Hasta aquí llegó el mensaje. Hasta aquí me gustaban esos mensajes. Hasta aquí vengo a esta congregación. Así más de uno, ¿cierto que sí? Oyen el mensaje, les gusta la palabra, pero cuando el Espíritu les apunta, hermano, y les habla contra su pecado, se enojan y le cortan la cabeza al profeta. Amén. Y por allá en lo oculto están diciendo, uy, es que el pastor otra vez me la está echando. ¿Cierto que sí, hermanos? Y no es uno, porque a mí no me interesa su vida. Me interesa la salvación de su alma. Pero su vida privada es cuestión entre usted y Dios. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas adoramos? Al menos diga amén. Bendito sea Jesús. Hay que hacer la palabra, hermanos, así no duela. Hay que obedecer la palabra. Y la única forma de obedecer la palabra es a través de Jesús, porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El pámpano que no permanece en mí no puede llevar fruto. Pero es que hay mucha gente que no puede, porque lo está intentando solo. Pero cuando uno viene al Señor, tú de las luchas, todo le dice, Señor, esta es mi lucha. Me rindo a ti, ayúdame. Y sigue luchando en esa área. Temprano que tarde el Señor le va a ayudar. Seguro que sí. Se lo digo porque he tenido esa experiencia. No me creo perfecto, le fallo a Dios. Pero en esas áreas débiles que le he fallado, el Señor me ha ayudado a fortalecerlas, y lo digo por su gracia, por su misericordia, no por mis obras, porque de mí no hay nada bueno. Todo es a través de Él. Adoramos a Jesús. Vamos a ver los otros fundamentos. 1 Corintios 3:12, por favor. 1 Corintios 3:12. Aleluya.
verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Ese no se puede reemplazar, hermanos. Ese es irreemplazable. Discúlpeme. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿cierto que sí? Otros fundamentos, que son oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Obviamente, cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, la obra de cada uno será puesta a prueba por el fuego. Ese fuego penetrante de los ojos del Señor, que escudriña todo, aún las intenciones del corazón. Y cada uno va a recibir conforme a su obra. Dice, la obra de cada uno, dice, la puesta por fuego, y dice que será quemada. Es decir, el heno, la hojarasca y la madera serán quemadas. Un justo no edifica sobre eso. Pero un justo sabe sobre qué edifica. Sobre el oro, sobre la plata y las piedras preciosas que resisten el fuego. Amén. Esos son los tres fundamentos que vamos a hablar. El primer fundamento es el oro. El oro, de acuerdo a Éxodo 25, 31 en adelante, habla de la gloria de Dios. Amén. Primera de Corintios 10, 31, el apóstol Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa en el Señor, cualquier cosa que se haga, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea que el fundamento del oro representa las obras que un justo hace para la gloria de Dios. Amén. Para edificar su vida espiritual. El Señor habló de tres obras que se hacen para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. Mateo capítulo 6. Todo esto tiene algo muy particular, hermano, y al final vamos a ver el desenlace. Por ejemplo, Mateo 6, 2 dice, cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti. Mateo 6, 5, cuando ores, no seáis como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie, en las calles, en las esquinas, para ser vistos por los hombres. Mateo 6, 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, o que pongan apariencia de aflicción, para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Sí está entendiendo, hermanos? O sea que cuando un cristiano ora, un cristiano ayuna, un cristiano da limosnas o hace labor social, no la hace para que la gente lo mire. Lo hace para la gloria de Dios. ¿Sí está entendiendo, amados hermanos? Ahora, ¿cómo el diablo empieza a destruir este fundamento del oro en un justo? A través de dos medios. Uno, un pensamiento para que lo haga públicamente, para que lo vean. Dos, que ni ayune, ni ore, ni dé limosna. Se está destruyendo ese fundamento del oro, ¿cierto, hermanos? Ya no es para la gloria de Dios, porque ya no glorifica a Dios. El objetivo es glorificar a Dios en todas nuestras acciones. Pero si no se hace, no se glorifica a Dios. Y si se hace con la intención de ser visto por los hombres, el fundamento ha sido destruido. ¿Cierto que sí? Ojo, aquí estamos sujetos a la escritura.
Amén. Por eso uno no puede proclamar, hermano, por la radio, por la televisión, por las redes sociales: estamos ayunando. O cuando ustedes estén acá en ayuno y aquí el poder de Dios haya caído, yo tome la cámara y empiece a tomar fotografía y dice: poder de Dios en la iglesia del diamante. Estoy buscando la gloria de los hombres, ¿cierto? Y si lo hacemos fue porque fuimos asaeteados por un demonio que quería que le robáramos la gloria a Dios. ¿Cierto que sí, hermanos? Cuando adoramos a Jesús. Bueno, están esos que le roban la gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Amén. Vamos a hacer labor social. Llevemos las cámaras, entregando mercados. No, hermano, eso lo hacemos para Dios, sin necesidad de tocar trompeta. Por eso es que yo critico a esos socialistas. Uno no hace labor social, y si la hacen con el dinero de otros, y luego la hacen para tocar trompeta. Eso hacen los políticos. ¿Cierto que sí? No, hermano, si uno va a hacer una labor social, es en secreto. Llame a ese hermano, dígale: hermano, lo necesito. Llévelo, hágale un mercado, Dios lo bendiga, chao. Que nadie lo sepa. Y no se pare en el púlpito a decir: es que yo me saqué el pan de mi boca y le di de comer a este y a aquel y al otro. Ya se robó la gloria. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Ahora, eso no quiere decir de que yo no le diga a la iglesia: vamos a tener ayuno el miércoles, porque Joel manda a convocar ayuno en medio de la asamblea. Lloren los ministros de Jehová, venga a la iglesia. Porque algunos ya estaban alegrando, ¿cierto? Uy, ya no voy a los ayunos porque el pastor dijo que no había que decir que se ayunaba. Lo que no hay es que publicarlo a puertas de afuera. Pero hay que ayunar, hay que orar. Nosotros oramos a Jesús. Los fariseos les gustaban orar en las esquinas para servir. Mire, yo que estuve viviendo en una comunidad musulmana, hermano, ellos sí son fariseos. Estuve a las 12 del mediodía, hermano, están todos corriendo al templo de ellos para dirigirse hacia la Meca. Un día íbamos viajando, hermano, a las 5 de la tarde, tiene otro periodo de oración ellos. Y estábamos viajando, íbamos en el avión, y estábamos en la parte de atrás y había una familia, varios musulmanes, todos vestidos como ustedes ya saben. Y luego un momento a otro, en el pleno vuelo, hermano, se para uno y se extiende una toallita en medio del pasillo. Y hacía eso. Dios mío. ¿Te recuerdan los atentados del 11 de septiembre del 2001? ¿Cierto que sí? Ahí sí también uno se pone a orar, ¿cierto que sí? Oiga, hermano, porque al menos tienen algo bueno, la disciplina, ¿cierto? Pero lo hacen es para que los hombres lo vean. Nosotros adoramos a Jesús. Seguimos. El segundo fundamento es la plata. La plata significa la santificación como fruto de la redención del Señor. En el libro de Malaquías capítulo 3, donde habla de la venida del Mesías al templo, dice que Él se sentará en el templo para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata. ¿Cierto que sí? Tranquilo que me falta tiempo, hermano. Ya estoy viendo que el tiempo ya me está yendo. La santificación. La santificación no es el medio para ser salvo. Mujer y hombre, usted no se salva por tener el cabello, los vestidos de tal manera.
Amén. Usted se salva por la redención de Jesús, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y un resultado de esa redención es la santificación. En Romanos capítulo 6, verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y la santificación es interna y externa, hermanos. ¿Cierto que sí? Usted se limpia por dentro y nos limpiamos, perdón. Por dentro y por fuera. ¿Cierto que sí? Es el resultado de ser salvo, de ser redimido. Redimido es comprado. Hemos sido libertados del pecado y como fruto de esa liberación es que somos santos por dentro y por fuera. Tercero, piedras preciosas. Representan los 9 dones y las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu para el servicio a Dios. Ahora, voy a unificar, porque la pregunta es: si fueren destruidos los fundamentos. Ese es el objetivo del diablo. Mandarle saetas a usted y a mí para que destruyamos nosotros mismos esos fundamentos. ¿Cierto que sí? Amén. Fundamento del oro, que representa la gloria de Dios, se obtiene a través de la búsqueda, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, pero todo para la gloria de Dios. No para competir con mi hermano ni creerme mejor que los demás, sino para la gloria de Dios. El segundo fundamento es la plata, la santificación. Limpio por fuera, limpio por dentro. Todos los días nos estamos limpiando. El apóstol Pablo dice: limpiémonos de toda contaminación de carne externa y de espíritu interna, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Por eso un cristiano todos los días viene la sangre de Cristo. Limpia mi alma, limpia mi mente, limpia mi corazón. Se llena de Dios a través de la búsqueda para la gloria de Dios. Se santifica día a día y hace la obra de Dios en el Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Miren que el enemigo lo que quiere es destruir esos 3 fundamentos. El enemigo no quiere que usted ore. El enemigo no quiere que usted ayune. El enemigo no quiere, hermano, que usted haga obra social. El enemigo no quiere que usted se santifique todos los días, interna y externamente. El enemigo no quiere que usted haga la obra de Dios. Por eso es que muchos ya no hacen la obra de Dios, porque saben que están en la carne. Pero cuando uno está lleno de Dios, hermano, ¿cuál es el miedo? No hay miedo para hablar la palabra. No hay miedo para predicar a los inconversos. ¿Cierto que sí? La pregunta es: si fueran destruidos esos fundamentos. Amén. El diablo logró destruir esos fundamentos de nuestras vidas. Luego la pregunta dice: ¿qué ha de hacer el justo? Esos fundamentos estaban presentes en David. David era un hombre que, hermano, buscaba de Dios. Un hombre que se santificaba. Un hombre que le servía a Dios. Un hombre que vivía en el Espíritu de Dios todos los días. Ese fundamento estaba firme en su vida, porque estaba parado sobre la roca de los siglos, que es Jesús. Por eso en el Salmo 110 uno dice: dijo el Señor Jehová a mi Señor, el Hijo: siéntate a mi diestra. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús?
¿Está usted orando? ¿Está usted ayunando? ¿Está usted predicando la palabra? ¿Está usted santificándose para la gloria de Dios día a día? ¿O el enemigo destruyó esos fundamentos en su vida? Porque lanzó un dardo y el dardo le decía, amén, no ore, no se santifique, no vaya a predicar. Amén. Adoramos a Jesús. Y le creyó al diablo. ¿Qué ha de hacer el justo? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Volvamos al Salmo 11:7. 11:3. ¿Qué ha de ser el justo? Porque, hermano, David era consciente de que él confiaba en Jehová porque los fundamentos estaban firmes, porque el enemigo no había podido alcanzarlo, hermanos. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Qué ha de ser el justo? La respuesta está en el verso 4. Jehová está en su santo templo. Qué precioso, ¿cierto, hermanos? Amén. Jehová está en su santo templo. Si los fundamentos fuesen destruidos, Jehová no está en el centro comercial. Jehová no está en otro país para salir huyendo como ave. Obviamente Él está en otro país, pero si Dios lo tiene acá, ¿qué va a hacer por allá? ¿Sí entendió? Si Jehová no lo ha mandado, mejor quédese acá. No sea como Jonás, que lo mandó el Señor para Nínive y él se fue para Tarsis. Allá no estaba el Señor. Allá estaba era tormentas. Allá estaba era un pez gigante que lo estaba esperando para comérselo, para que se devolviera para Tarsis. ¿Están entendiendo, hermanos? Jehová está en su santo templo. Él es el que restaura nuestros fundamentos. Jehová tiene en el cielo su trono. Él es el juez. Sus ojos ven, sus párpados examinan los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. O sea, permite que esos dardos lleguen a su mente, a su corazón. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a huir al monte o va a ir donde está Jehová en su santo templo? Por eso mucha gente deja de venir a la iglesia. ¿Se entendió, hermanos? Dice sobre los malos: hará llover calamidades. Es haciendo una ilusión a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Pero también es una alusión al futuro eterno de los malos y de los demonios. ¿Cierto que sí, hermanos? Porque ellos van a ser empapados de fuego y azufre y viento abrasador, que es la porción del cáliz que Dios ha preparado para ellos. Por eso no se salga de la perfecta voluntad de Dios. Por eso no huya a los montes, hermano, cual perdiz. Más bien refúgiase en Jehová, que está en su santo templo, que está en el trono celestial. Recuerde que Él nos abrió un camino nuevo para que vengamos a Él en tiempo de angustia, en tiempo de necesidad. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, dice la Escritura. Oh, qué precioso, hermanos. En Jehová he puesto mi confianza. Este es un punto importante. ¿Por qué le he de decir a mi alma: huye a los montes? ¿Por qué debo de huir? En Jehová está mi confianza, está mi refugio.
Sabe que el objeto de nuestra confianza, el objeto de nuestra fe, no está puesta ni en San Pedro, ni en San Pablo, ni en María, ni en Juan. Está puesta en el autor y consumador de nuestra fe, siendo Jesucristo nuestro objetivo. Corre hacia Él, búscalo a Él, que Él nos espera al otro lado del Jordán para que entremos a la tierra prometida. Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Padre, te damos gracias.